Estamos ante el último trámite de una ley muy importante, ni más ni menos que la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Una ley importante para ellos, para los miembros de las Fuerzas Armadas, importante para nuestro país. Como dijimos en la presentación de la enmienda de totalidad, a la que se ha hecho referencia el señor Llamazares y que fue presentada y defendida por Unión, Progreso y Democracia, por esta misma diputada, esta debe de ser una ley para el siglo XXI, para el ejército del siglo XXI. Y es verdad que con el trabajo conjunto que se ha venido haciendo desde que se inició el proceso de debate de esta ley, tanto en ponencia como en comisión, he de decir que hoy tenemos ante nosotros un texto muchísimo mejor que el texto que inicialmente vino al Congreso, lo cual tampoco tiene que ser ninguna novedad ni una crítica para nadie, es el trabajo parlamentario y es lo que tenemos que hacer. Ciertamente que no hubiera hecho ninguna referencia a la presentación de la enmienda de totalidad en relación con la mejoría del texto, pero ya que se ha hecho en negativo, entenderán que me sienta casi que obligada a hacerlo justamente en el sentido contrario del que lo ha hecho el señor Llamazares. Yo creo que el hecho de que tuviéramos un debate de totalidad ayudó a que todos nos comprometiéramos más si cabe a perfeccionar la ley. Creo que aquel trámite fue muy útil para el resultado final y que algunas de las cosas que allí se dijeron, en aquel momento se dijeron sobre la imprecisión del texto, sobre la necesidad de mejorar muchos de los aspectos que venían en el texto que había salido del Gobierno, pues han ido resueltos y que hoy el texto pues ha ganado en eficacia y ha ganado en claridad. Pero, si me permiten, sigue teniendo un tufillo, pongámoslo entre comillas y desde luego en minúsculas, de un texto elaborado inicialmente con demasiados prejuicios, impregnado de un cierto inmovilismo de ciertos sectores también de presión e influencia que no parecen estar dispuestos o no parecían estar dispuestos a que las cosas cambien de verdad dentro del Ejército. Hay en la ley, no reseñaré todas aquellas cosas positivas porque seguro que en el debate se van a poner todas de manifiesto y ya he apuntado alguna de ellas. Por tanto, voy a utilizar mi turno para hablar de aquellas cuestiones que hacen que yo esté razonablemente insatisfecha, para decirlo con claridad respecto del texto final. Hay dos cuestiones sustantivas, sustanciales, que no se han resuelto, a mi juicio, de manera correcta. Una de ellas, la más importante desde mi punto de vista, es que en la ley, en el artículo 7, se establezca que los militares no tienen derecho a afiliarse a un partido político. A ver, los militares lo son porque son ciudadanos españoles. Es decir, que precisamente por el hecho de ser ciudadanos y tener todos los derechos que como ciudadanos tenemos, pueden ser militares del Ejército español, y la ley puede y debe regular el ejercicio de esos derechos. Pero ninguna ley orgánica puede limitar un derecho en el sentido de eliminarlo, un derecho que tenemos constitucionalmente como ciudadanos, y mucho menos eliminar el ejercicio de ese derecho, no regularlo, insisto, cuando no lo hace la Constitución. La Constitución española cuando habla de los militares o de las Fuerzas Armadas o de la Policía o de la Guardia Civil, en esta materia, en la regulación de sus derechos sindicales o políticos, de afiliarse a un partido político, no prohíbe la afiliación. Dice que habrá de regularse por ley, incluso que habrá de excepcionarse su uso. Es decir, habla de regular el ejercicio de ese derecho, pero en modo alguno establece que ese derecho haya de renunciarse a él, que ningún ciudadano, por el hecho de ser militar en este caso, tenga que renunciar a ese derecho. La Constitución ya dice, por ejemplo, en relación con la justicia, con los magistrados, con los jueces y con los fiscales, porque lo quiere decir en un artículo de la Constitución, que en activo ni jueces, ni magistrados, ni fiscales podrán estar afiliados a un partido político. Cuando la Constitución quiere ir así de lejos, va. Pero en el caso de los militares no va así de lejos. Sencillamente expresa que habrá de regularse cómo se ejerce ese derecho. Entonces, nosotros, en la enmienda que hemos presentado a ese artículo 7, no pretendemos que la ley diga que tendrán derecho a afiliarse a los partidos políticos. Lo que pretendemos es que no diga que no tendrán derecho, que no les prohíba una ley orgánica lo que la Constitución no prohíbe. Así de sencillo, que no prohíba
la ley orgánica un derecho fundamental que la Constitución no prohíbe. Ni la Constitución ni ninguna sentencia del Constitucional, señora ministra. Ninguna de las dos. Insisto, la Constitución ya excluye del ejercicio de ese derecho a magistrados, jueces y fiscales en activo. No lo hace para los militares. Entonces, ¿por qué lo tenemos que poner en esta ley orgánica? ¿Qué miedo tenemos? ¿Tenemos miedo al ejército del siglo XXI, a nuestros militares? ¿Miedo a que tengan un comportamiento inconstitucional o anticonstitucional? ¿Tenemos que ir más lejos que lo que va la Constitución en una cuestión que es un derecho fundamental? Que, insisto, lo tienen los militares y el conjunto de los ciudadanos españoles de forma ilimitada, en su ejercicio regulada, de forma específica, sí, pero no renunciar a ese derecho, que es hasta donde llega la ley. Yo creo que esta es una cuestión verdaderamente importante, sustancial desde mi punto de vista, que además no entiendo por qué no hemos querido resolverla. No entiendo por qué este empecinamiento en ponerlo expresamente en la ley, en obligarles a que renuncien a un derecho. Me parece un prejuicio negativo sobre lo que es el ejército del siglo XXI en España, que, en fin, que no está avalado ni por el espíritu de los constituyentes y, desde luego, mucho menos por el comportamiento de nuestro ejército y por una sociedad moderna española del siglo XXI. También tengo una discrepancia sobre cómo se elige el Consejo. Podría parecer de tema menor, es decir, que los miembros del Consejo que representan a los ejércitos se hacen por designación en vez de por libre elección, por elección directa. Y yo creo que también esto es una de esas cosas que va quedando, de ese tufillo del que hablaba al principio. Me parece que son dos cuestiones importantes que lamento profundamente que no se hayan resuelto en el trámite y que hacen que, a pesar de los grandes avances, uno muy importante, por ejemplo, respecto de la incorporación, la ampliación de protección especial, lo que tiene que ver con las viviendas de los militares, que incorporamos en la última sesión de la comisión y de la que humildemente he de reivindicar, en fin, que fue gracias a una enmienda que habíamos presentado, que los militares puedan mantener la vivienda cuando han llegado a la situación de retiro, precisamente por una enfermedad sobrevenida en el ejercicio de su actividad o por acción terrorista. Es decir, tiene otras muchas cosas muy importantes, pero realmente no entiendo cómo se ha podido mantener en la ley esta denegación de un derecho fundamental. Me parece que es producto de un miedo y de un recelo impropio e injustificado hacia el ejército español, hacia los militares que componen el ejército español, desde el último hasta el primero, hasta los que están ahí sentados, hasta el último militar que se acaba de incorporar. Me parece que no hemos hecho bien, no lo hemos resuelto bien, y por eso digo, señora ministra, señorías, que la ley me deja razonablemente insatisfecha. Muchas gracias.